Hola, ¿cómo están todos? Por acá les vengo a hacer este video que tanto me pidieron y que tantas preguntas tuvo, que tiene que ver con los viajes astrales, los saltos cuánticos, las vidas paralelas. Todo esto conlleva a que cuando uno duerme entras en un estado donde el alma puede viajar consciente o inconscientemente, y esto es algo que a mí me ha pasado desde que tengo uso de razón, desde muy chica, que he estado haciendo estos viajes de manera muy inconsciente, nunca consciente, y se me ha dado que hasta el día de hoy se me ha ido desarrollando mucho más esa manera de viajar en los sueños, hasta que he llegado a la conclusión de que hay ciertas maneras de poder controlar, entre comillas, controlar estos viajes o estos lugares donde tú estás, y también es donde tú también puedes hacer como la diferencia entre lo que es un sueño y lo que es un viaje astral. Ya, así que bueno, hoy en día les voy a hablar de este súper tema interesante y muy hermoso a la vez, porque sé que a muchos les pasa, pero no piensan que son un sueño más, pero en verdad no es así. No es así, y hay que también saber tomar atención, porque a veces muchos de esos viajes te hacen entender lo que tú estás viviendo ahora, en el ahora. ¿Ya? Bueno, vamos de lleno. Yo, como les digo, que desde muy chica empecé con estos viajes de manera inconsciente, donde aparecían lugares muy mágicos, lugares como de películas, y como son lugares como que tú lo has visto en películas, no sé, un ejemplo de Señor de los Anillos, de Narnia, lugares estilo así como Harry Potter. Son lugares que te hacen recordar ese tipo de película, que para uno es como una ciencia ficción, fantasía, pero te hace saber como que tú estás ahí, tu ser, y eres otro personaje. Yo me miro y tengo otro cuerpo, puedo ser hombre o mujer, puedo ser un ser que no necesariamente es humano de la Tierra, puede ser un ser vivo de otro planeta. Y así me han pasado desde, como les digo, de hace muchos años, y este último tiempo se me ha presentado mucho más, yo creo por un tema global, energético, que estamos todos vibrando un poco más fuerte. La Tierra en sí está trayendo mucha energía para este cambio, este salto de la humanidad, del crecimiento de la humanidad en sí. Y bueno, como ustedes, los que me siguen, los que me conocen, saben por todo más o menos lo que he pasado, lo que he estado pasando. Y el mismo hecho de vivir estas experiencias de repente como fuertes, impactantes, te hace como irte muy hacia adentro, hacia encontrar el sentido de las cosas. Te hace, por lo menos para mí, me ha hecho estar muy conmigo misma, conocerme más, conocer más estos dones y estas cualidades que yo siempre los tuve, pero nunca los desarrollé porque no me interesaban, y que hoy en día le he dado la importancia a lo que es, y cómo a través de esos sueños o esas situaciones te mandan de repente señales o te hacen entender un poco lo que tú estás viviendo en este presente. Es así como una especie de recordatorio de por qué estás acá, una cosa así. Bueno, pero dentro de todos esos viajes que yo he tenido, y ahora últimamente he estado viajando mucho, sigo viajando de manera inconsciente, pero la diferencia es que antes lo que pasaba en el momento, en la situación, yo no lo podía controlar.
Y últimamente me ha pasado que he visitado lugares donde, no sé, un ejemplo de un lugar que he ido, que me ha pasado ya muchas veces, que es un lugar estilo eh, como El Señor de los Anillos. Imagínense una gráfica así, más o menos. No es que sea la historia del Señor de los Anillos, pero imagínense como el lugar donde hay elfos, donde hay estos seres gigantes. Bueno, en uno de esos lugares que he ido ya más de una vez, me veo que soy una mujer mayor, que soy una especie de mujer que tiene un cargo importante, no sé si es una reina o no sé, una sacerdotisa, no tengo idea, pero sé que tengo un cargo importante como de proteger el lugar, como una especie como de guerrera, no sé, pero es como en un cargo importante. Y en este lugar me veo con otro cuerpo, me veo con otra tonalidad de piel, donde sé que no soy una humana de la tierra, soy otro ser, pero sé que soy yo. Y antes yo vivía situaciones en ese lugar donde estaban en una situación de guerra, una especie de guerra, de conflicto. Y ahora último he ido a ese lugar, pero yo ya puedo controlar la situación, lo que yo estoy viviendo, lo que me pasa, las decisiones las tomo en el momento del sueño o del viaje en el que estoy, donde me hacen preguntas qué hay que hacer y yo tomo decisiones y las siento muy real. Siento todo lo que toco, lo que siento, lo que huelo, lo que como. También siento que muchos de los otros seres que están, que son otras personas, otros que me acompañan en ese momento, siento que los conozco mucho, así como conozco a mi familia de acá. Los conozco demasiado y son otras caras, son otros cuerpos, hombres y mujeres, niños, que yo sé que los conozco profundamente y les tengo un cariño y un amor inmenso. Y fue ahí donde me di cuenta que en uno de estos viajes me encontré con mi hija ya trascendida, pero trascendida en este plano, pero en ese lugar ella era una mujer que era adulta, que ya tenía hijos, que tenía familia, y yo, una mujer mucho más mayor, como más o menos habré tenido, no sé, unos 60 años, veía cómo me comunicaba con ella y yo sabía que era ella, que era mi hija, que era Julieta en este caso. Era como que identifiqué su espíritu, su alma. Inmediatamente cuando la vi, aunque sabía que era, la veía y era otro cuerpo, era una mujer, como les digo, grande, adulta, y fue así como dije, esto está pasando, y mi misma inconsciente me decía, ¿cómo puede estar pasando esto? Esto está ocurriendo en otra parte, esto estará pasando de verdad. Y ahí fue cuando empecé a tomarle el peso a la situación, donde yo tenía un cargo importante y me empezaron a decir que tenía que decidir qué hacer, porque estábamos en guerra y venían unos seres o unas especies de otro lado que querían atacarnos y yo tenía que tomar una decisión drástica para esa situación. Y yo estaba protegiendo mucho, obviamente, a mi familia. Esa situación, apenas desperté de ese viaje, dije, wow, esto estará ocurriendo o no. Y ahí fue cuando empecé a investigar, obvio, empecé a leer. Yo siempre estoy leyendo de manera digital, en libros que encuentro de manera digital y también de manera en papel, que son libros que a veces tenían guardados mis hermanas y que nunca los tomaba en cuenta y que ahora hay que empezarlos a revisar porque hay contenido interesante, contenido importante. Y ahí fue cuando empecé a
a ver esto del tema de los saltos cuánticos a nivel de viajes astrales. Es como que tú entras en un trance donde tú sientes que sigues siendo la misma persona, el mismo ser, pero en otro mundo, en un mundo paralelo, en una vida paralela, que no necesariamente está sucediendo acá. Puede ser, hay tantas teorías que dicen que acá también hay otras vidas de otros niveles, pero más allá de eso, es como yo siento cuando estoy en ese lugar que eso está sucediendo tanto como el presente que yo estoy viviendo ahora. Se siente así, porque distinto es un sueño tú lo identificas, es algo difuso. Los sueños, de repente tú estás aquí y de repente ¡pum!, te vas a otro lado y aparecen otras personas, o casi siempre tienes contacto con personas o seres que tú ya conoces, que ya identificas las caras. Cambian muy rápido, tú no tienes el control de las cosas, sucede lo que sucede, no tienes el control ahí. Esos son sueños, que también es muy común. Pero un viaje astral, tú te sientes en un presente, o sea, tú te sientes como si estuvieras viviendo ahora, pero estás en otra parte. Estás en otra parte, pero sientes todo, como les digo, sientes el gusto de las cosas, sientes cuando te tocan, sientes los olores, tal cual como tú estás ahora, sí, sientes el viento, si te lastiman, sientes el dolor, como que te estuvieran lastimando de verdad, las preocupaciones mentales de que tengo que hacer tal cosa, todo eso es muy real y eso es un viaje. Ese es un viaje que tu alma sale de tu cuerpo y se va a otro plano, a otro mundo que está viviendo como en tiempos paralelos. Pero es como que tú estás aquí y saltas acá. Y son dos mundos distintos, con energías también distintas, pero tu ser sigue siendo el mismo, ¿ya? Yo sé que es difícil de entenderlo. Yo sé que para muchas personas esto es una locura, pero yo siento cada vez que tengo estos viajes, cada vez los siento más reales, cada vez lo siento que la imagen y que toda la situación que estoy viviendo la siento cada vez más real. Y como bueno, yo siempre he dicho que puedo canalizar a mis guías a través de la meditación, y de distintas maneras me hacen saber de que es así lo que yo estoy viviendo. Yo sé que cada uno tiene su verdad, obviamente, yo estoy contando esto, es mi experiencia, cada uno tendrá su verdad y querrá creer lo que quiera creer, obvio, pero este es lo que yo estoy viviendo, mi ser lo que está viviendo, y sé que a muchas personas que me han escrito le ha sucedido, le está sucediendo y se confunden mucho, no les hace sentido o sí les hace sentido, pero te hace como cuestionarte. Y en verdad mis guías me dicen que no hay que cuestionarse mucho, es lo que es lo que tu alma le está tocando experimentar a tu espíritu, es lo que a ti te está tocando experimentar en este presente. Y el mismo hecho de que yo estos viajes los reconozca como que están sucediendo de manera real, se me está empezando a desarrollar de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más consciente, como les digo, más real. Cada vez son más reales, cada vez siento más que esos seres, esas personas con las que yo estoy, son los mismos seres que estoy viviendo acá en la Tierra. Son como, a pesar de que están con otros cuerpos. Y también aparecen seres que los conozco profundamente, pero que acá en este presente de la Tierra no están o todavía no los conozco. Es súper interesante, pero lo que me hizo buscar más información, obviamente no solamente para mí, para tener un poco más clara la película, también
me hizo buscar más información para entregársela a ustedes, porque siento que muchas personas, como les digo, que me han escrito y que están con la duda, es súper importante investigar. Investiguen, de verdad, nunca se queden con la idea o con lo que, oh, me pasó esto, qué loco, y se quedan ahí. No, investiguen, y de verdad que hay libros súper antiguos que hablan de esto. Y así empecé a investigar hasta que encontré libros y algunas historias sobre autores que empezaron a escribir de los viajes astrales. Me parece que hay un autor que se llama Melquisedec, que empezó a escribir en los años 70 sobre estos temas y sobre un tema súper interesante que es el shifting. No sé si ustedes lo han escuchado. Bueno, el shifting es algo que se está ocupando mucho, sobre todo en este presente, en los jóvenes. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, con todo el avance de la tecnología, muchos chicos se sumergen en los videojuegos, se sumergen en esta historia de los personajes, de sus personajes, de lo que están viviendo y se pierden de la realidad, de lo que está pasando en su realidad acá en la Tierra, y se sumergen mucho en estos videojuegos. Y fue así como ellos empezaron a modo de juego a co-crear su realidad antes de dormirse para poder seguir en esta especie de videojuego, pero en sus sueños, y ser un personaje o ser el personaje que ellos siempre son, pero co-crearlo. Y es así como, bueno, hay mucho, yo les doy como así como una pincelada de lo que es el shifting, lo que yo he investigado, pero en verdad es algo mucho más profundo. Yo les digo porque es algo que viene de hace mucho tiempo, pero con el tema de los videojuegos lo empezaron a usar mucho los jóvenes para co-crear su realidad, y antes de dormirse se preparan, se hace un guión donde tú eres el personaje tanto y el mundo es así y tiene este tipo de vegetación, todo tú lo escribes y empiezas a repasar este guión y esta realidad como una especie de meditándolo antes de dormirte. Y es así como a muchos chicos les ha resultado que entran en esta realidad creada por ellos, ¿vale? Entonces es una situación que tú dices, entonces algo que es inventado por el consciente del ser que quiere ir a este lugar. Puede que sea así. Yo siento que nosotros como humanos, como seres humanos, tenemos el poder de co-crear, ¿no es cierto? Que hablan el tema de que tú puedes co-crear, de que tú puedes co-crear tu vida, atraer abundancia a tu vida. Está todo eso súper conversado y hablado hasta por psicólogos, por un montón de científicos, de que la mente atrae muchas cosas a que te sucedan en la vida. Pero yo siento que es algo mucho más de la mente, sino que es un tema mucho más profundo que tiene que ver con nuestra energía, con nuestro espíritu, porque nosotros somos energía y atraemos ciertas energías. Entonces el shifting, siento yo en lo que he investigado, que es una manera de co-crear tu realidad de esta manera como fantástica, por decirlo así, donde tú eres capaz de crear todo eso, pero como no lo puedes hacer en esta tierra, lo haces cuando viajas. Y cuando tú viajas, co-creas esa realidad. Es un poco difícil de entender, pero también siento que ese lugar donde ellos van, en verdad sí existe. No siento que sea una co-creación ficticia. Yo siento que sí existe, pero para ese ser, ¿entiendes? Es como que yo me co-creo una imagen, un lugar, la situación, los personajes, y después cuando yo viajo, salgo y me voy a ese lugar. Yo siento que sí se puede hacer y que es real para uno. ¿Por qué lo digo?
porque en lo que yo me he podido comunicar a través de, como les digo, con mis guías, en los sueños que yo he tenido con mi hija, en los viajes que he tenido con ella, con encuentros con ella, me hacen saber y sentir profundamente de que tú allá, en el plano astral, uno tiene poder de crear lo que tú quieras, lo que se te dé la gana, por decirlo así. Si tú quieres una casa en el mar, lo creas, lo haces y vives en esa casa frente al mar, ¿entiendes? Si tú tienes ganas de tener una granja y no lo pudiste acá tener en la tierra, tú allá lo puedes tener. Entonces es como que el espíritu es tan... Cuando tú llegas a un estado tan elevado, porque no sé si pueden hacerlo todos, pero cuando tú llegas a un estado muy elevado, tú puedes crear lo que tú quieras. Lo que más anhela tu corazón, tú lo creas. Y es así como mi hija, siento que ella está creando cosas allá para su bienestar, para ella sentirse feliz, sentirse contenta, y que también se lo hace saber no solo a mí, sino que se lo hace saber, por ejemplo, a su hermana, de que ella está creando cosas para ella sentirse como en casa, por decirlo así. Entonces siento que cuando nuestro espíritu o nuestra alma, al momento de que nuestro cuerpo duerme, tiene como esa libertad de irse a estos planos. Hay muchas almas que salen, viajan, y obviamente que cuando vuelven al cuerpo el ser no se acuerda o se acuerda de cosas muy así difusas y no le toma importancia porque no se acuerda. Pero cuando tú empiezas a desarrollar eso o te empieza a pasar cada vez más seguido y tú lo haces más consciente, como me está pasando esto y por algo me está pasando, entonces tú empiezas a crear preguntas. Y yo siempre, antes de dormirme, yo les digo a mis guías, a mis ángeles, les digo, por favor, si es que llego a tener un viaje importante, no sueño, sino que algún viaje, por favor, quiero respuestas, quiero saber más, estoy preparada, me siento preparada para que me den, para que me muestren más de lo que hay y de lo que yo puedo hacer saliendo de mi cuerpo. Y es así como yo he empezado a tener un poco más de respuestas, y siempre obviamente cuando despierto lo agradezco, doy las gracias, a pesar que de repente en estos viajes vivo situaciones un poco que me asustan, pero igual doy las gracias y digo no importa, aunque sean situaciones un poco complicadas o difíciles, doy las gracias por obtener esas respuestas. Y cuando tú das las gracias, como que le das señal al universo de que te mande más y más respuestas, y tú, no sé, como tu tercer ojo se empieza como a ampliar así mucho más, y claro, y obviamente que necesitas un tiempo para procesar toda la información, no es inmediato, no es como que despierto y digo ya sé lo que pasé o lo que sucedió, ya tengo la respuesta clara, no. Todo esto me ha llevado, por eso mismo, el mismo hecho de que estaba pasando por un proceso más de introspección, de estar más en conexión conmigo misma, me ha permitido tener más respuesta a este tema, que es algo que vengo viviendo desde muy chica, pero no le tomaba la importancia, como les decía. Y bueno, fue así como investigué sobre el shifting, que es algo que tú lo puedes co-crear. O sea, estamos hablando de que todos podemos hacerlo. O sea, si lo hacen unos jóvenes que porque están fascinados por el mundo donde están jugando videojuegos, o sea, cualquiera puede co-crear una realidad, y al momento de salir, ir a este viaje, ir a este lugar co-creado por ti. O sea, por ejemplo, si hay alguna imagen que siempre se te presenta en los sueños, que a mí me había pasado mucho, que era un lugar muy bonito, con agua, con una fuente, con muchos animales, con muchos seres, y empecé
se me empezó a repetir en sueño esta imagen, un lugar muy bonito que me transmitía mucha paz. Y fue así como en meditación empecé a tratar de ir a este lugar, crearlo con meditación, empezar a agregarle cosas, situaciones, y fue así como empecé a tener como esto al momento de irme en el sueño, empecé a ir a ese lugar. Pero eran momentos muy cortitos, no duraba mucho tiempo. Era como que estaba un rato y se me acercaba un ser que yo sabía que era uno de mis guías. Y se me empezaba a acercar y me mostraba como el lugar, y el lugar era un lugar, le estoy hablando de una laguna con una cascada, habían hadas, como les digo, seres espirituales. Y fue así como que yo dije, esto que yo entonces soñé es algo que existe, pero que yo, co-creando la ida hacia allá, puedo vivir o puedo estar más tiempo ahí. Y fue así como poco a poco empecé a desarrollar eso de, antes de dormirme, entro como en una meditación que me empezó a gustar más meditar antes de irme a dormir o antes de entrar en el sueño. Empecé a darme cuenta que entrar con estos sonidos que hay en YouTube, que hay unos sonidos que se emiten por número, el 555, el 1111, frecuencias, eso, las frecuencias. Entonces empecé a dormirme con frecuencias y empecé yo a querer ir a este lugar, y lo empecé a manifestar en mi mente antes de dormirme. Hasta que llegó un momento en que yo entré en este lugar y empecé a soñar en ese lugar. Y fue ahí donde empecé a interactuar. Y era muy real. O sea, de verdad que era muy bonito estar ahí y me sentía muy en paz. Y empecé a interactuar con estos seres que me conversaban. Todo de manera telepática, obviamente, porque ya no se habla, sino que es más telepático. Y ahí yo dije, claro, esto del shifting me hizo mucho más sentido. Yo dije, lógico que cualquiera de estos chicos que están súper sumergidos en esos mundos de los videojuegos y después, antes de dormir, se siguen con esos pensamientos, claro que pueden co-crear la realidad que ellos quieren en otra parte, y salen de sus cuerpos y viajan a estos lugares donde ellos ya tienen todo creado, con qué personajes se van a encontrar, en qué situación, y son mundos que se viven en otros planos. Es distinto a las vidas paralelas. Yo siento que las vidas paralelas son situaciones y momentos que están ocurriendo en una misma línea de tiempo, pero en distintos mundos. Yo siento que el shifting tiene que ver con un viaje a otra parte, a una realidad co-creada, por decirlo así, donde tú también, todo lo que tú vives se siente muy real, no es un sueño, es un viaje. Yo siento que esto de los viajes astrales, de los saltos de dimensión, el tema del shifting, está todo muy como conectado, aunque son distintos, pero está muy conectado con el poder que uno tiene de hacer o de co-crear situaciones o cosas fuera de esta realidad acá en la Tierra. Yo siento que no solamente podemos tener como la posibilidad de vivir acá como seres humanos, sino que también tenemos la habilidad y el poder de que cuando dormimos seguir haciendo cosas interesantes, importantes. Va en que uno como les digo, investigue más, que uno lea más sobre estos temas, que uno medite, que trates de comunicarte con tus guías para que te ayuden, para que te guíen, porque siempre estos viajes es importante, y siempre lo he hecho yo, de protegerte,
llamar a tu ángel de la guarda que te proteja en el camino, en este viaje que tú vas a hacer. Yo siempre me acuerdo que una vez cuando chica me desmayé, pero me desmayé porque me desdoblé, ¿ya? Lo hice de manera inconsciente también. Casi todo lo que me pasa es algo que yo, como Carla, no lo controlo. Y, y me pasó que me desmayé y cuando... pero yo no sentí que me desmayaba, yo sentía que estaba observando hacia afuera y me iba a acostar. Y hice todo lo que uno hace para acostarse, taparse, acomodarse la almohada y ponerse a dormir. Pero no hice eso, no hice nada de eso, estuve parada y me desmayé. Y antes de volver, o sea, antes de despertar, yo vi un cordón de plata que salía de mi estómago, de mi panza. Y cuando yo vi ese cordón de plata, era un cordón de plata, así, pero brillante, hermoso, muy bonito, que salía de mí, yo lo quería agarrar y no lo, como para sostenerme, porque estaba como flotando en el limbo, y no lo podía agarrar. Y lo quería hacer así y no podía, como que mi mano era transparente o el objeto era transparente, no lo podía agarrar. Hasta que de repente me empecé a desesperar y la agarré, y cuando lo agarré me desperté así, ¡pah! Obviamente asustada, con el corazón así a mil. Era chica, de haber tenido como 13 años cuando me pasó eso. Entonces por eso les digo que situaciones así me ocurrieron mucho, pero siempre me despertaba asustada, me daba esta famosa parálisis del sueño, que no me podía mover, y todas esas cosas me asustaban mucho. Y a mí, no solo a mí me ocurrían, le ocurrían a mis hermanas también, entonces, y todas nos asustábamos mucho. Entonces tratábamos de no investigar más o de cerrar el tema ahí, como porque no te producía una sensación muy agradable. Pero cuando tú vas creciendo y te siguen pasando estas cosas, le vas perdiendo un poco el temor al tema y te vas dando cuenta de que no hay nada que temer, de que tú no estás sola. Y fue ahí como descubrí que en verdad no estamos solos. Hay unos guías maravillosos, ángeles preciosos que te guían, que te acompañan, que te protegen, que son tu equipo de luz, que van así como en grupo contigo, te abrazan, te contienen. O sea, es un equipo, yo les digo que son mi equipo de luz, es un equipo de luz maravilloso que trabaja contigo y que está desde el día 1 contigo. Hay algunos que van cambiando, que se van alejando y que entran en protagonismo, otros dependiendo de la situación que tú estás viviendo en este presente acá en la Tierra. Pero con todo esto que yo he estado pasando con el tema de mi hija, siento que han estado muchísimo más presentes, se me presentan mucho en sueños. Yo siempre les digo que estoy abierta a recibir cualquier información, que siempre les digo estoy abierta a lo que ustedes me quieran explicar, enseñar. Yo quiero saber qué más sucede, qué más pasa, no solamente con el tema de mi hija, sino conmigo, qué soy yo, qué he vivido, a qué vengo, mi misión de vida y así. Y es impresionante cuando tú te abres a recibir esas respuestas desde el corazón, es como te empiezan a suceder la magia, porque es algo mágico, te empiezan a pasar señales, estando consciente, te empiezan a suceder cosas a nivel de sueño. A mí me han mandado números, me han mandado mensajes, me han conversado, me han hablado, me muestran, ellos allá en el otro lado, como les digo yo en el otro lado, pero están muy cerca a la vez, pero por decirlo así, allá en el otro lado, pero están dentro casi de este plano, por no decirlo en este plano, pero que no lo podemos ver. Ellos hablan mucho por símbolos, números, te muestran colores, objetos, símbolos geométricos, y tú tienes que obviamente hacer el trabajo
al despertarte, ojalá anotar el número, el objeto, el color que te están mostrando, y todo eso tiene un significado. Tú lo puedes buscar en internet, la numerología, el tema de los símbolos geométricos, todo tiene significado, todo, y todo eso ya está estudiado, ya está canalizado por un montón de gente que ha escrito libros con este tipo de temas. Y va en que uno lo investigue y diga, ah, mira, me mandaron este número y significa tal cosa, o sea, significa que tengo que trabajar o me están mandando un mensaje para que yo me haga consciente de esto, o de este tema, o de esta situación que me está pasando ahora en este presente. Y es así, como les digo, en los mismos viajes astrales tú puedes a veces hacer preguntas y se te responden. Se te presentan situaciones. La mayoría de las veces, casi siempre uno tiene como un rol en un género en específico. A mí la mayoría de las veces se me presenta que soy mujer. Muy pocas veces he sentido que estoy en un cuerpo más masculino. Pero sí siento que la mayoría de las veces, por ejemplo, me siento que soy una mujer. Distinto es, por ejemplo, cuando veo mis guías o a mis seres de luz que me están acompañando, donde no veo un sexo definido, veo un ser de luz maravilloso, hermoso, pero no sé si es hombre o mujer. Es como que hay algunos planos donde no hay dualidad, no existe esta dualidad. Y tampoco es tema, o sea, como que les digo, es como que ahí noto la diferencia cuando estoy en un plano o en otro. Por ejemplo, cuando yo siento que estoy siendo mujer, siento, estoy viviendo o estoy pasando por una situación, por una vida que está viviéndose paralela, o también hay veces que siento que es una vida pasada, o es re loco esto lo que voy a decir, pero también hay veces que siento que uno de esos viajes o lugares donde yo estoy es una vida futura. Y esto me hace mucho sentido, ¿ya? Porque yo cuando mi hija estuvo bien enferma, ella le dio mucho por investigar sobre el tema de la vida, del pasado, de si tenía vidas pasadas, de que por qué le ocurrió lo que le ocurrió. Ella, por intriga de ella, y aparte que era muy curiosa y le encantaba todo eso, le encontraba entretenido. Fue como cuando ella me dijo, mamá, se hizo los registros acá, chicos. Me dijo, mamá, me dijeron que vengo del futuro. Y yo le dije, ¿ya? ¿Y eso qué te hizo sentido, no? Y me dijo, sí, porque muchos de sus sueños o cosas que yo le decía, que me decía cuando chica, ella siempre decía que venía de Saturno y todo eso sin saber lo que era Saturno. Y le hizo sentido, me dijo, sí, me hizo sentido muchas cosas de lo que le dijo la terapeuta y esta chica, que bueno, le habló mucho más, fue una sesión bien larga, donde le hizo sentido muchas cosas de que, claro, de que allá es como, el tiempo es distinto al de acá. Acá yo siento que nosotros vivimos un tiempo lineal, ¿no es cierto? Un pasado, un presente y un futuro que no existe. Pero allá, en el otro lado, o en otro plano, eso no, el tiempo no es lineal. Es como que está ocurriendo mientras está ocurriendo el presente. O sea, tu futuro ya está ocurriendo mientras tú vas en tu presente. Como les digo, todo esto es súper difícil de entender, pero va en que uno investigue y lea. Y de verdad que es maravilloso cuando tú empiezas a investigar, a leer, a hacerte registros akáshicos, a hacerte regresiones, todo tipo de terapia que te ayude a tener respuestas. De verdad que cuando tú empiezas a leer o otras personas te empiezan a dar la información, te empieza a hacer sentido todo. Y
Y fue así como que, claro, muchos de estos viajes que yo hago en situaciones donde, por ejemplo, hace poco viajé a un lugar donde habían dragones. Y lo sentía, obviamente me sentía yo, pero cuando me miré en un espejo, había un espejo en una sala, me miré, me tocaba así y no era yo, era otra chica, otra cara, otro pelo. Y yo decía, pues si esta no soy yo. Y de repente dije, sí, pues sí soy, y me sentía y todo. Y me miraba y decía, ay, tampoco estoy tan mal, así como que me gustaba ver la mujer que era. Y me pareció muy entretenida. Entonces después salí de esa sala y ahí me di cuenta de que el mundo donde estaba era una cosa hermosa, preciosa, maravillosa. Era un mundo muy lindo, donde interactuábamos con animales, donde nos podíamos comunicar con los animales. De hecho, el dragón que se me apareció se comunicaba conmigo. En el agua habían una especie también de seres vivos, pero que vivían en el mar, y yo estaba en la tierra. En el cielo se veían no solo un sol, se veían otro tipo de soles, otro tipo de planetas, como que el cielo era más claro, más transparente, por decirlo así. Me acuerdo que estaba con una chica, y esta chica era mi compañera, era, como por decirlo así, mi alma gemela, y estábamos también preparándonos para hacer un viaje importante, donde éramos como una especie también de guardianas. Se me repite mucho ese rol de guardiana, así como de proteger el lugar, la ciudad. Se me repite de repente ese rol, pero en ese mundo no era mamá, por decirlo así. No sentía que tuviera hijos. Me sentía como una mujer más que de hecho no tenía pareja, era como un poco más, estaba viviendo otra situación de vida, con amigas, como que estaba con un grupo de amigas. Y estaba con esta chica de pelo corto que era una amiga así muy, muy, muy cercana, que me hablaba y que sentía que la conocía de toda la vida. O sea, la conexión con ese ser, con esa persona, era muy, muy cercana, de mucho amor, de mucho cariño, de mucha admiración mutua. Entonces, cuando desperté de ese viaje, que fue casi siempre cuando despierto de eso, cuando hago viajes astrales, casi siempre cuando tú te despiertas un poco mareada, a diferencia de los sueños, que los sueños son como que despertás y al rato se te olvida. En cambio, los viajes astrales, cuando tú los vives, te queda como esa sensación de lo que estabais viviendo, como que todavía lo sientes en la piel, todavía te quedan como los sentidos muy, muy presentes. Te dura muchas horas, a veces te puede durar todo el día, las sensaciones. Y cuando yo me desperté de este viaje, que casi siempre cuando me despierto como que si estuviera dentro de una lavadora, de una juguera, porque se te mueve todo. Y ahí trato de obviamente de respirar, de calmarme, doy las gracias siempre por las señales, por lo que me muestran, por donde mi alma estuvo, y doy siempre gracias porque el Arcángel Miguel, que yo lo debo tener hasta aquí, que el Arcángel Miguel, acá rato le digo, Arcángel Miguel, acompáñame, protégeme, que me cuide en el camino hacia donde yo vaya. Y el Arcángel Miguel siempre le agradezco, y ahí mientras se me pasa un poco este mareo, a veces sientes vibraciones, a veces te da la parálisis del sueño, que también me ha pasado y ya no le tengo miedo, que es esa sensación de que no puedes mover el cuerpo, que solamente puedes mover los ojos y respirar, que no puedes ni siquiera hablar. Esa es la parálisis del sueño, que a veces da mucho temor porque sientes que
que chucha me está pasando, que no puedo mover mi cuerpo, qué onda. Y claro, te asusta, pero ya después tú te das cuenta cuando te pasa ya más de una vez, como me ha pasado a mí, que es algo que poco a poco se te va a ir pasando, ¿ya? Y para eso tú tienes que calmarte, estar tranquila, permitirte a tu alma y incorporarse en este cuerpo, entrar en esta densidad, y para eso necesitas un poco más de tiempo. Entonces tú a veces te despertás antes de que eso ocurra. Entonces hay que darle el tiempo a tu alma, a tu espíritu, a que entre de nuevo en este cuerpo, y para eso tú tienes que respirar, estar tranquila y esperar hasta que poco a poco tu cuerpo empiezas a mover los dedos de las manos, empiezas a mover los pies de a poquito, no puedes llegar y pararte, no, tenés que estar por lo menos media hora ahí respirando y entrando poco a poco. Y fue así como bueno, me desperté y me acuerdo que estaba con mi hija chica y le digo, José, ¿sabes qué? Me pasó que me fui a este lugar y vi un dragón, y el dragón era de este color, porque cada dragón con su color también tiene un significado. Y ella me dijo, pero entonces fuiste a tu futuro. Así, ella, viste cómo son los niños, te dicen las cosas y sin pensarlo. Entonces tú fuiste a tu futuro. Y yo le dije, ¿cómo a mi futuro? Me dijo, sí, pues sí, eso puede ser tu futuro. Y no me dijo nada más. Y quedé así, pegada en el techo. Y dije, puede ser, puede ser. Ella también tiene este don de poder soñar y de repente se va a unos lugares preciosos que ella me los cuenta, me los dice, y yo estoy así, fascinada escuchando. Es como, me recuerda mucho a como yo era de chica, pero a mí nadie me escuchaba. A mí nadie me escuchaba los sueños que yo tenía, que eran maravillosos, y que me iba a unos viajes, porque cuando uno es niño se te da mucho más fácil. Pero después una época, un tiempo donde no se me daba tanto. Y bueno, a ella le pasa esto que le sucede casi todos los días, que viaja, que se va a lugares muy lindos, y cada vez lo habla con más naturalidad. Hay veces que se acuerda y hay veces que no se acuerda. Hay veces que se acuerda tanto que se acuerda de los más mínimos detalles. En muchos de esos viajes que ella hace se encuentra con su hermana y su hermana le cuenta cosas, así como también lo he vivido yo. Y bueno, otros integrantes de la familia también tienen como un poco esta habilidad, pero no se la ha desarrollado tanto como a mí, porque yo de verdad que me he dedicado a investigar, me he dedicado a leer, me he dedicado a escuchar distintas personas que les suceden lo mismo, y me he dedicado también a hacer esas preguntas cuando estoy en meditación y antes de dormirme. Entonces es maravilloso cómo el universo te empieza a dar las respuestas a esas preguntas que tú te haces. Uno dice, ¿qué cambia en mi realidad presente? El saber. Porque muchos me dicen, pero ¿qué saco con investigar si no voy a cambiar mi realidad? No voy a cambiar lo que yo estoy viviendo. Nadie me va a hacer volver al pasado, a querer cambiar alguna situación, o nadie me va a hacer sentirme, no sé, mejor. Porque hay muchos que dicen, sí, yo he tenido estos viajes, pero no me interesa saber más porque siento que no va a cambiar nada lo que yo soy ahora. Y en mi caso personal, yo siento que el hecho de haberme puesto a investigar, de haberme puesto a desarrollar este don, pero que al tiro se me empieza a poner rojo acá cuando hablo de estos temas. Siempre cuando yo me dedico a investigar, a conectar más con estos dones que yo siento que todos los tenemos, obviamente que algunos tienen más desarrollados unas cosas que otras, y que para eso voy a hacer otro video que tiene que ver cuál es tu manera
más fácil de comunicar, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual, hay gente que es más de... Depende de qué sentido tú tengas más desarrollado. En mi caso se me desarrolla y se me ha ido desarrollando de una manera muy potente este último tiempo el tema de los sueños y de los viajes. Por eso quise hacer este video, para decir que hay mucho que aprender de esos planos. Siento que hay muchos niveles siento que está el nivel que está conectado con la tierra, está el nivel donde está el lado astral, está el lado donde está el lado espiritual, donde están nuestros seres queridos que trascienden. Ellos mismos tienen distintos niveles y están en distintos niveles. Hay seres trascendidos que están en algún nivel, hay otros que están en otro nivel y que no se encuentran. Y eso es dependiendo de lo que tú vayas haciendo allá, porque tú allá sigues aprendiendo, sigues estudiando. De hecho, uno de los últimos encuentros que tuve con mi hija, ella me dijo que estaba leyendo y que estaba aprendiendo sobre un autor que escribió sobre el tema de la creación del universo, del cosmos. Con tal de que ella me dijo, empecé a leer sobre esto, mamá, me dijo, y quedé así como impresionada, y me hizo mucho más sentido todo. Pero es como, me dijo el autor que empezaba con K de kilo, no sé qué autor será, no sé si es un autor que existe allá en ese lado, pero acá no existe, o capaz que sí existe acá, no tengo idea, pero no me acuerdo del nombre, solamente sé que empieza con K. Entonces ella me hizo saber que allá se sigue aprendiendo. Hay como unos, me hizo como ver, porque cuando ella me lo iba diciendo me iba mostrando como imágenes. Son como una especie de templos gigantes, enormes. Son como unas bibliotecas donde está toda esa información de la creación, de Dios, de todo lo que hemos crecido como seres espirituales. Es como que está casi toda la información ahí de este universo, porque también siento que este no es el único universo, deben existir muchos más, pero que en ese lugar está la información de este universo donde nosotros estamos. Y ella me hizo sentir que estaba en ese lugar estudiando, y que había sacado este libro que le había parecido así como muy bacán leerlo, y que había quedado fascinada y que le había hecho sentido mucho en muchas cosas. Bueno, como les digo, allá se sigue aprendiendo. Entonces, dependiendo de los aprendizajes que tú vas obteniendo, que tú vas adquiriendo allá en el otro lado, tu ser también va creciendo y va evolucionando. Entonces es así como pasa, como parecido acá también, pero a una distinta escala, por decirlo así. Cuando tú vas a la universidad también, pues tú tienes el poder de desarrollarte en otras áreas que antes no podías, sin esos conocimientos. Entonces tú allá, obteniéndote más conocimientos y más aprendizajes, no solamente al leer un libro, sino que quizás misiones que tienes que realizar o tareas que tienes que realizar, tú vas escalando y creciendo y relacionándote también con otros seres que están más o menos en la misma búsqueda tuya. Siento que es así, es lo que ella me hace sentir, lo que ella me hace saber. Por ejemplo, uno de los sueños que yo tuve, que fue un viaje que yo estaba con ella, volví al pasado donde ella estaba muy enferma, y como nosotros pedíamos tanto eso de que se sanara, que se sanara, que se sanara, pedíamos ese milagro, de repente ella estaba muy mal y nos despertábamos y ella despertaba recuperándose poco a poco. Yo la veía que iban pasando los días y cada vez estaba mejor y se iba sanando, y yo me emocioné mucho al verlo,
y estaba tan contenta, y yo decía, ay, al fin funcionó, o sea, funcionó lo que tanto queríamos, que te empezaras a sanar, que te empezaras a sanar. Pero de repente fue como que me alejé del sueño y sentí que mi hija me decía, mamá, eso está ocurriendo, pero de que me estoy sanando, pero eso está ocurriendo en otro lado, no acá. Y ahí fue cuando desperté y me dio obviamente mucha angustia, pena, rabia, y dije, ¿por qué no está ocurriendo eso acá? O sea, como que, y me puse a llorar y dije, pucha, ¿cómo me hubiese gustado que eso estuviera ocurriendo ahora? En este presente. Pero después me tranquilicé y por lo menos agradecí de que estuviera sucediendo. Y dije, bueno, por lo menos está sucediendo. Si no está sucediendo acá, está sucediendo en otro lado, y me alegro que así sea, que te hayas sanado de esa enfermedad. Y me quedé después más tranquila, y fue así como volví a encontrarme con ella, y también lo mismo, ¿cómo les puedo decir? Un tips que les puedo dar. A mí me estaba pasando de que yo me estaba durmiendo y acordándome mucho de mi hija en su último periodo de enfermedad, por decirlo así. Empezarte a acordar de situaciones tristes, desagradables, angustiantes. Y me estaba acordando mucho de eso, y me daba una pena, una angustia, y lloraba y me daba rabia. Y fue ahí como que una voz en mi cabeza que siento que me lo hicieron así como que me lo metieron en la cabeza. No la recuerdes así, no la recuerdes así. Y me decían, y de repente dije, ya, listo, no quiero seguir autosaboteando mi cabeza en esa situación. Si mi hija era mucho más que eso, mi hija era mucho más, vivimos cosas preciosas, maravillosas. Ella era una niña que tengo tantos momentos lindos y divertidos con ella, y me empecé a acordar de eso, me empecé a acordar de cuando ella estaba bien, desde chiquitita, desde cuando era guaguita hasta el último tiempo que ella estaba enferma, pero se sentía bien, estaba con energía, jugaba, le pasaban cosas divertidas, era muy chistosa. Momentos que escuchábamos música, que le gustaba jugar con su hermana, así me empecé a acordar de muchas situaciones y momentos lindos que vivimos como familia, y me quedé dormida pensando en eso lindo, así como una sonrisa en la cara. Entonces cuando yo me dormí, inmediatamente, ¡pum!, me la encontré, y me la encontré así como ella está, pues está bien, no está enferma, es su espíritu que obviamente que se proyecta en su cuerpo de Julieta. La pude tocar, la pude abrazar, conversé con ella. Ahí fue cuando ella me contó sobre este libro que leyó y que sigue estudiando, y me dijo, mamá, porque yo le contaba, yo le decía, oye, ¿sabéis que hicimos esto? Te hemos hecho este tipo de cosas, te hemos regalado esto, y qué sé yo, puse esto en tu altar. Y ella me decía, mamá, si yo ya sé todo eso. Y yo le decía, ay, pero que te estoy contando porque yo no te veo. Me dijo, sí sé, mamá, pero... Y ella se reía, me decía, sí sé, mamá, que no me ves, pero yo estoy en todo momento. Y donde más me llamen, donde más me hagan sentir como que estoy, es donde más estoy. Y fue muy bonito sentirlo, que ella me dejó claro, pero clarísimo así, mamá, yo estoy en todo momento, sobre todo cuando tú me traes, cuando tú piensas en mí, cuando me hablas, cuando estoy, que no te quepe duda, así como por favor. Y yo ya, bueno. Y bueno, eso fue uno de los últimos encuentros que yo tuve con ella, donde las pude abrazar, qué sé yo, conversar, hablamos también de otros temas.
pero quiero dejarles en claro de que si tú, por ejemplo, quieres comunicarte o conectarte con ese ser querido que perdiste, recuérdalo en su mejor momento, recuérdalo lo que era su esencia. Aunque esa persona haya estado enferma, recuérdalo, pero recuérdalo cuando estaban bien, cuando conversaban. De verdad que eso te hace conectarte mucho con este ser. Por ejemplo, no sé si esta persona, no sé, trata de recordar la esencia de ese ser, lo que te producía acá en tu corazón. ¿Qué te producía ese ser? Alegría, amor, vitalidad. ¿Qué te transmitía ese ser? Y esa energía, trata de conectar con esa energía y recuerda a esa persona, recuerda a ese ser amado. Recuérdalo con ese amor y vas a ver cómo puedes conectar con esa alma, con ese espíritu cuando tú te duermes. Obviamente que hay veces que tú te acuerdas, hay veces que no te vas a acordar mucho, o hay veces que te vas a acordar de solo un detalle, pero lo que sea que te acuerdes, trata de guardarlo acá en el corazón, agradecer al universo, anotar si es que es posible, porque hay veces que nos mandan mensajes, nos mandan señales, y sobre todo atesorarlo y dar gracias, porque cuando tú das gracias a ese tipo de situaciones, después se te activa algo y te empiezan a suceder más y más seguido. ¿Ya? Por eso yo también les decía el tema de cómo poder, las maneras y las formas de cómo poder hacer más estos viajes astrales, que no necesariamente puede ser con tu ser querido, puede ser si tú quieres, no sé, ir a tu pasado, a una vida pasada, o ir a la... Yo siempre soy como abierta, yo antes de dormir me digo, llévenme donde me quieran llevar. Si voy a obtener respuestas ahí de lo que yo soy en verdad, de mi esencia, sobre todo eso yo lo que quiero descubrir con mis viajes, es descubrir mi esencia, mi esencia real de mi espíritu. Y eso es lo que yo digo obviamente que yo siento que me va a ayudar mucho en este presente, porque me van a hacer sentido muchas cosas a lo que yo en verdad he venido a vivir acá, a hacer acá. Te ayuda a tener más claro cuál es tu propósito de vida, tu misión álmica. Yo siento que esos viajes te dan esas respuestas, no son unos simples viajes que te vaya a la cresta, no, son viajes de verdad que te muestran cosas que sí te van a hacer sentido en este presente, a pesar de que sean en unos mundos súper extraños y diferentes, pero tú descubres tu esencia, tú descubres tu ser en absoluto, lo que tú eres, ¿ya? Porque casi siempre te llevan a lugares donde tú estás viviendo una situación donde casi siempre donde voy, o a lugares donde voy, estoy viviendo situaciones límite, como que ahí descubro quién soy. Entonces por eso me llevan a estos lugares y a estos momentos. Entonces yo siempre les recomiendo que mediten antes de entrar en el sueño, de que pidan respuestas a sus ángeles. Lo otro que me ha pasado mucho, que cada vez que despierto de estos sueños y de estos viajes, siempre despierto en la misma posición, que es boca arriba, de espalda, acostada, y con las manos así como una estrellita de mar, una cosa así. Siempre despierto en esa posición, con los brazos un poquito más abajo, pero siempre así como desparramada en la cama. Casi siempre despierto así cuando hago estos viajes astrales. Es muy raro que me despierte de guata o de lado, no, siempre estoy en esa misma posición. Entonces hice la prueba una noche, de dormirme así, boca arriba, así, relajada, porque yo soy muy buena para dormir de panza, y así también de costado, pero nunca de espalda. Y dije, ya voy a hacer la prueba de tratar de dormirme así, de espalda.
y relajada. Y me quedé dormida escuchando una frecuencia, no me acuerdo qué frecuencia. Y fue como inmediato, o sea, fue como que entré a un mundo, a un planeta totalmente distinto. Y fue así inmediato, pero inmediato, o sea, porque hay veces que antes de los viajes como que sueño, ¿viste? Como que sueño, como que estoy en un lugar, después en otro, y todo ambiguo, así como raro, nada tiene sentido y no sé, unas cosas muy extrañas, y de repente, ¡pum!, entro como en este plano del viaje astral, donde me desconecto más, donde me voy más lejos, por decirlo así. Pero en este caso, cuando me dormí así, como les digo yo, boca arriba, relajada, inmediatamente entré así, pero de una, a este mundo, que era también distinto, también siento que muchos de los sueños donde yo estoy, hay agua y bueno, ahí también me puse a investigar sobre... me he puesto a leer sobre la Atlántida, sobre Lemuria, sobre distintos mundos y que han existido, que existen, no sé, pero ahí estoy investigando. Después otro día les puedo hablar de eso porque todavía estoy leyendo sobre eso. Pero siento que a ese mundo que me llevan estoy rodeada de mucha agua y de seres acuáticos. Entonces... así uno va empezando, quizá en un principio no te van a hacer mucho sentido los lugares donde estás, pero lo que me ha ido ocurriendo, lo que me ha ido pasando, en que todos los lugares donde yo estoy, siendo un ser, una persona, siempre la situación que yo estoy viviendo en ese momento me hace sentir mucho amor y querer proteger y ayudar a otros, sobre todo como a las personas que yo quiero, como que siento que me rige, que me mueve eso, como que siento que siempre mi personaje lo rige y lo mueve lo mismo, esa misma pasión, ese mismo como impulsor que es el amor, el abrirme. Es como, por eso les digo que quizás son mundos muy distintos a la Tierra, algunos muy parecidos, pero eso es lo que yo quiero que traten de entender o traten de captar con todos sus sentidos cuando están en esos viajes. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que siente tu alma al estar en esa situación? ¿Qué es lo que siente tu espíritu? Ser ese personaje, qué es lo que te mueve, qué es lo que te impulsa, qué es lo que te hace sentir, más que la situación que estáis viviendo, más que a pesar de que veáis un hado, un dragón, un elfo, qué es lo que está sintiendo tu cuerpo en ese momento, y tu cabeza, tu espíritu. Eso es lo que es tu esencia, eso es lo que tú eres, y eres allá, acá, en todos lados, eres el mismo ser. Pero se proyectaba en distintas vidas, en distintos mundos, y eso es lo que te muestran estos viajes, lo que tú eres, ese ser, y eso te ayuda muchísimo a entender lo que tú eres ahora, lo que tú estás viviendo ahora y lo que te va a tocar vivir. Como que las cosas te las empiezas a tomar de una manera distinta, porque tu mente se expandió tu tercer ojo, tu conexión con tu yo superior se abrió, y constantemente, a medida que tú vas avanzando y que vas aprendiendo en este presente terrenal, se te van a ir presentando cada vez más cosas, porque no es una cosa que toma, ahí tenéis toda la información. No, ellos, nuestros guías, nuestro ser creador, nunca nos va a bombardear la cabeza o el espíritu de información que tú no puedas sostenerlo, porque de repente sentís que te estáis volviendo loca, y la idea es que tú vayas poco a poco obteniendo esa información, pero que la vayas procesando, y para eso necesitas espacios
de tranquilidad, conexión con la naturaleza, irte a la playa, meditar, respirar. Cuando te empieza a llegar toda esa información que poco a poco te la van dando, necesitas procesarla, incorporarla en ti. Y a medida que tú vayas haciendo eso, cada vez se te van a ir desarrollando más y más situaciones, más viajes astrales, más cosas mágicas, porque a veces te suceden no solamente en los sueños o en estos viajes, también suceden cosas a nivel terrenal que tú dices, wow, o sea, me pasó esto, qué loco que me haya pasado, y algo muy terrenal, y ahí tú te das cuenta de que no estás sola, de que hay seres que te están ayudando y que te están mandando señales, sobre todo tus seres queridos que trascienden. Ellos siempre están mandando señales y muy así, a veces muy, muy sutiles y otras veces muy así explícitas. Y es como ya, como despierta, ponte las pilas, y esto sigue y uno tiene que ir poco a poco, ir aprendiendo y conociéndote más a ti mismo, y de verdad que se te hace que como que la vida sea un poquito más llevadera. Te hace el hecho de obtener respuestas y señales, te hace vivir mucho más el presente, no tan pegada en un futuro que todavía quizás no existe o se está creando, se está co-creando a medida de que tú vayas aprendiendo, porque nosotros tenemos acá el libre albedrío. O sea, hay situaciones y cosas que te van a pasar, pero todo va a depender de tu nivel de conciencia, y todo va a depender también de lo que tú estás viviendo y lo que tú estás queriendo vivir, y según la energía en la que tú estés, porque si tú estás en una energía densa, oscura, vas a atraer eso. En cambio, si tú tratas de vibrar alto, tratas de estar conectadas con el otro lado, pedir respuesta, ayuda a tus seres, a tus guías, a quien tú quieras creer, porque son muchos los seres de luz que existen. Cuando tú empiezas a pedir respuesta, te ayudan y de verdad que te empieza a hacer la vida mucho más llevadera, mucho más amable y mucho más bonita y mágica. Porque de verdad lo he sentido así mucho en este último tiempo, y como siempre agradezco al universo de poder permitirme vivir este tipo de situaciones, permitirme vivir este tipo de viajes, y espero seguir teniendo muchos más para poder contarles después. Espero que ustedes también me puedan retroalimentar o decirme qué les pareció este video, qué les parece, si les han sucedido este tipo de situaciones, si tienen dudas, escríbanme. Yo estoy abierta a responder lo que a ustedes me quieran preguntar o decir. Obviamente que todo esto de yo querer investigar, de yo querer aprender y autoconocerme, también me gusta compartirlo con ustedes, porque siento que a más de una persona le va a servir y le va a hacer sentido, de que de verdad la vida no es solo esta, que también hay otras vidas que se están viviendo al mismo tiempo, y que tú las puedes experimentar, las puedes sentir y vivir, y de verdad que es mágico hacerlo. Permítanse a abrir un poco más su conciencia, mediten, porque eso les va a ayudar mucho, y traten de buscar mucho la conexión con la naturaleza, aunque sea en tu patio chiquitito, puede ser en la playa, donde sea, porque de verdad que la madre naturaleza ayuda muchísimo a conectar con ese, con tu espíritu, con tu ser.
y agradecer eso. Y cada cosa que les suceda, agradézcanlo, porque cuando ustedes agradecen al universo o a Dios, es increíble como más te dan de eso que tú agradeces, porque dicen, ay, a ella le encantó esto, entonces mandémosle más, y así, poquito a poquito. Es maravilloso, es mágico, es de verdad que es muy hermoso. Y más si tú estás abierta con tu corazón y con tu conciencia abierta a entender un poco más cómo poquito a poquito se te van dando las respuestas. Obviamente que algo que nunca acaba, o sea, uno se va a ir de aquí y vas a seguir en constante aprendizaje, o sea, que les quede claro que nunca terminamos de aprender, nunca, es algo que sigue y sigue y sigue, pero sí te ayuda muchísimo a vivir este presente, a tomarte las cosas de manera diferente, y nada, eso. Les agradezco muchísimo a todos los que vieron este video, espero que les haya servido. Más adelante les hablaré de otros temas o temas similares también con esto, porque es algo que a mí me pasa mucho, entonces me gusta mucho mantenerlos informados. Y eso, agradecerles, les mando un abrazo a todos. Espero que pasen una linda fiesta en paz, con sus seres queridos, conectados con ustedes y con el otro lado, con mucho amor, y que empiecen con todo el power el 2024, que espero que sea un año maravilloso para todos, lleno de aprendizajes y abrir conciencia. Ya, eso, un abrazo grande para todos y que tengan un lindo y hermoso día. Que estén bien.